Como seres humanos, somos propensos a olvidar casi todas las cosas que no tenemos constantemente a la vista. Por ejemplo, olvidamos contestar las llamadas telefónicas, nos olvidamos de responder los correos electrónicos, cosas tan comunes como regar las plantas o enviar alguna felicitación a alguien por su cumpleaños. Olvidamos fechas importantes, pero son cosas que tal vez no tienen una consecuencia grave. Pero sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales, eso sí puede tener consecuencias graves, especialmente porque tiene que ver con nuestro destino eterno. Esta semana analizaremos el cruce del Jordán y vamos a ver qué podemos aprender de esa maravillosa experiencia. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda su amigo y su hermano Gerson Anaya. Estamos siempre contentos que el Señor nos permite llegar hasta una semana más de estudio. Bueno, oraremos para comenzar, pero antes recuérdese su Biblia, su lección, algo con que tomar notas. Acompáñenme por favor reverentemente a invocar el nombre de Dios a través de la oración. Bendito Dios, una vez más, damos muchas gracias, Señor, porque es un milagro el poder llegar hasta este estudio. Usted nos ha bendecido durante la semana, Señor, para poder estudiar, y es por eso que venimos, para que usted nos ayude a comprender, a poder retener estas enseñanzas y poderlas practicar, Señor. Quédese, Señor, con este estudio, con mis amigos que estarán a través de esta plataforma, con los hermanos también que se unen. Sobre todo, Señor, ayúdeme a comprender también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, la introducción, como ustedes pueden ver, y como seres humanos, somos olvidadizos, se nos olvida casi todo. Muchas veces nos encargan algo y cuando nos dicen, ¿a dónde está tal cosa? Se nos olvidó, se nos pasó. Y a veces hay consecuencias por cosas que nos olvidamos, como, ¿verdad?, renovar nuestros documentos, renovar las matrículas de los automóviles, cosas así. Pueden tener consecuencias que son reparables. Pero descuidar nuestra vida espiritual tiene que ver con nuestra vida eterna. Y eso no se va a poder reparar si lo descuidamos. Vamos entonces a leer el versículo para memorizar que se va a estar en esta semana en Josué 4, 23 y 24. Capítulo 4 de Josué. Y el versículo 23 y 24 dice así: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Josué 4, 23, 24. Domingo, la página en el domingo para ver el estudio del cruce del Jordán. Y antes de cruzar el Jordán, Dios le pide a Josué que le diga a los israelitas que se preparen para lo que estaban a punto de hacer, que era cruzar el río Jordán. Leámoslo directamente de la palabra de Dios, Josué 3, versículo 1 al 5. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento.
y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Las indicaciones son claras antes de pasar a la tierra prometida. La santificación. La santificación, mis amigos, mis hermanos, es algo que está muy en peligro hoy en estos días. Es un tema que casi a nadie le gusta tocar. Es un tema que incomoda a nuestra carne. Santificarnos o apartarnos para Dios no está en nuestra naturaleza humana. Es un milagro que Dios hace en cada uno de nosotros. Y es por eso que en Números 14, en el capítulo 14, el versículo 41 al 44, Moisés le hace ver al pueblo algo que es tan claro, pero tan claro. Leámoslo todos juntos para que veamos. Versículo 41 de Números 14. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. De aquí Moisés le está diciendo al pueblo: bueno, quebrantaron el mandamiento de Jehová, tampoco esto le va a salir. Y aquí ellos estaban a punto de ir a una guerra, y les dice, Moisés le dice: no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en el subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Mire lo que estaba sucediendo. La desobediencia nos lleva a que nos apartemos de Dios. Y al no tener la protección de Dios, lo que hagamos, como la Moisés se les advirtió, como rompieron el mandamiento de Dios, esto no les va a salir. Y eso es claro, incluso en nuestra vida cotidiana. Si estamos en desobediencia, hermano, no nos va a salir nada. Y es triste porque a veces miramos iglesias, congregaciones completas, en donde hay un pecado abierto, un pecado que no se trata y se permite que continúe, y toda la congregación sufre, no se avanza. Parece que la iglesia está patinando en el fango, que no lo deja avanzar. Pero es claramente porque Dios se aparta. Y nuestros ritos, nuestros ruegos e incluso nuestras oraciones no son escuchadas. Y es por eso que la instrucción de Josué antes de cruzar el río Jordán es: santifíquense, porque Dios va a hacer milagros. Esta es una enseñanza tremenda para nosotros. Porque hoy en día no miramos milagros. Hoy en día parece que la iglesia ha perdido el poder de Dios. Pero debemos de preguntarnos: ¿qué estará causando esto? ¿Será que no estamos buscando la santidad como tiene que ser? Porque si las personas aquí no obedecían las instrucciones de Josué, esto iba a terminar en tragedia. Esto iba a terminar en tragedia. Y nuestra vida, hermanos, nuestra vida
puede terminar en tragedia si no seguimos las instrucciones de Dios santificándonos. La escritura es clara. Buscar la santidad, porque si no tenemos la santidad no podemos ver a Dios. Eso lo dice la escritura, no lo digo yo. Pero parece como la insantidad o buscar la santidad o instar a alguien a la santidad incomoda. Muchas veces tendemos a pensar que el tiempo lo va a arreglar todo. Pero aquí vemos claramente que hay instrucción. Y esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. Porque hasta ahorita, en todo el libro del Antiguo Testamento, el arca había aparecido nada más en el contexto del santuario. Ahí en Éxodo 40, versículo 21. Cuando Israel iba de viaje desde el Sinaí. Y cuando, recuerdan, la primera vez intentaron la conquista de Canaán y no se llevó a cabo. Ahora, el santuario era el objeto más sagrado de los israelitas. O sea, era el símbolo más sagrado que ellos podían poseer, y contenía 3 elementos. Y cada uno de los elementos expresaba la relación especial de Israel con Dios. Y se encontraban las tablas con los 10 mandamientos. Se encontraba también la vara del sumo sacerdote. Y también la vasija que contenía una porción de maná. El arca y todos los preparativos para cruzar el Jordán le tenían que recordar a Israel que no iban a entrar en Canaán de la manera que ellos quisieran, ni cuando quisieran. Si esto iba a tener un éxito, ellos tenían que seguir las indicaciones de Dios tal y como Dios lo había indicado. Y eso aplica para nuestra vida también, para nuestros proyectos. Si queremos que nuestra vida y nuestros proyectos, nuestros planes tengan un éxito, tenemos que seguir las indicaciones tal como Dios las ha dejado en su palabra. Es Dios el que sabe el fin. ¿Y qué mejor manera? ¿A quién nos tenemos que unir entonces? ¿En quién tenemos que confiar? Si no es en Dios. Ahora, es Dios el que está en control de todo. Dios, a quien se describe, ¿verdad?, sobre en este pasaje, entronizado sobre los querubines que cubrían el arca del pacto, y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entran en Canaán delante de los israelitas, como aquel que dirija a Israel a una conquista segura. Era Dios el que les iba a entregar la victoria. Pero el pueblo tenía que seguir las instrucciones, empezando por la santificación. Ahora, el término que se utiliza aquí de santificar, que también se traduce como consagrar, se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario, tal como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el Sinaí. Recuerdan que allí les dijo: santifíquense, mañana va a hablar el Señor. Entonces, esta consagración o santificación implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. Ahora, Dios no ha cambiado. Dios continúa pidiendo de nosotros la consagración y el abandono del pecado. Miren, muchos sacan a veces todo fuera de contexto y dicen: pero todos somos pecadores. La Biblia así nos describe. Claro que sí. Pero también nos describe como personas nuevas, renovadas, como nuevas criaturas. O sea, lo que éramos antes ya no somos.
¿Por qué? Porque nos consagramos al Señor. Y ahora, en vez de buscar el pecado, lo abandonamos. Huimos del pecado y eliminamos las impurezas de nuestras vidas. Y esa misma orden que se le da al pueblo aquí, de que se consagren, también aparece en el libro de Números, capítulo 11, versículo 18, cuando allí en relación con un eminente milagro de Dios. También esta preparación de consagrarse se hacía antes de ir a una batalla. Miren lo que dice Deuteronomio 23:14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Esto es delicado, hermanos. Es delicado. Porque nos afecta a todos. Todos tenemos la tendencia a querer siempre esta tendencia carnal, la carne. Pero Dios nos ha dado poder para luchar en contra de todas esas cosas. Y tenemos, hermanos, que santificarnos. Es triste, hermanos, es triste, óigame esto. Es triste que muchas veces se conoce de personas que están en pecado abierto. Y no estamos hablando de un miembro regular de una congregación, estamos hablando de dirigentes, personas que ocupan el sagrado púlpito y que van a estar expresando la palabra de Dios hacia la congregación. Personas no consagradas y que lo saben a veces los dirigentes y permiten todo esto. Y después nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué no crece la obra. Y es por eso que Dios le dice: mire, yo voy a estar en medio de su campamento, pero todo lo que está ahí debe ser santo. O sea, Dios no quiere ver cosa inmunda en nosotros, porque Dios no puede convivir con lo inmundo o con el pecado. Y en este contexto, para que Dios pudiera luchar por Israel, ellos debían mostrarle su lealtad y confiar en Él como el comandante del ejército. ¿Está viendo? Es que el no santificarse, el no desechar el pecado, eso es deslealtad hacia Dios y desconfianza a Él. Y hay mucha controversia hoy entre unos que dicen: no, Dios te acepta tal y como eres y tú síguele. Y entre otros que bíblicamente demuestran que hay que santificarnos, que hay que apartarnos del mal, que hay que huir. Así como José corrió de la esposa de Potifar. No se quedó allí charlando ni viendo a ver qué. No. José agarró carrera. No le importó que la mujer lo tenía tal vez de las ropas y se las arrancó, porque él estaba mostrando su lealtad a Dios y la confianza en Dios. Este milagro de cruzar el Jordán, hermanos, le iba a demostrar a los israelitas, especialmente a la nueva generación de israelitas. Recuérdense que ya habían pasado 40 años. Muchos de los que, bueno, la gran mayoría, ¿verdad? Porque la escritura es clara, dice que únicamente de aquella generación, únicamente Josué y Caleb fueron los que entraron a la tierra prometida. Los demás quedaron en el desierto. Entonces, esta otra generación no vieron, posiblemente la mayoría no vieron el milagro del Mar Rojo. Y cuando Dios va a abrir y va a secar el Jordán para que ellos pasen, va a demostrarles de que Él es el Dios y que pueden confiar en Él.
Y que si Él puede abrir porque una cosa es escuchar y otra cosa es ver. Ellos iban a ver el milagro que Dios iba a hacer. Milagro mayor que abrir el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque el Mar Rojo al menos son aguas están estancadas, ¿verdad? Aguas calmadas. Pero el río era un río que tenía caudal, estaba corriendo. Especialmente en esa época el agua estaba más alta y la corriente era más fuerte. Y Dios iba a hacer el milagro. Y así como ellos iban a mirar que Dios iba a hacer el milagro, ellos tenían que confiar en que Dios también les iba a entregar esa tierra que les había prometido. Porque aquel que les podría asegurar que iban a cruzar el Jordán en seco, también les podía asegurar que les iba a entregar la tierra. Ahora, hermanos, Dios no siempre va a abrir el río Jordán. Y a veces las intervenciones de Dios no son tan evidentes como en aquella ocasión. Pero con todo y eso, después de ver todo lo que ha Él hecho en nuestras vidas, tenemos que seguir confiando en Él y discernir las intervenciones de Dios que Él hace en nuestro favor. Hacemos el día lunes, hermanos, día lunes. El día lunes va a hablar del Dios de las maravillas. Y creo que hemos venido hablando ya desde el trimestre pasado de ese Dios maravilloso. Recuérdense que el trimestre pasado estudiamos el libro de Éxodo. Si usted quiere, puede ir al canal, ¿verdad? Y ahí en el canal está la lista de toda la lección del Éxodo. El Dios de las maravillas. Pero ¿qué nos va a decir a nosotros el milagro del cruce del Jordán? Acerca de la naturaleza de ese Dios a quien nosotros servimos. Porque en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 6 al versículo 17, habla Josué a los sacerdotes y les dice, ¿verdad? Tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. La escritura dice que ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces viene Jehová y le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios va a borrar cualquier duda que tenga el pueblo. Fíjense que siempre entre las congregaciones hay personas que dudan. Posiblemente había muchos que dudaban de la autoridad de Josué, de que estaba siendo dirigido por Dios, y murmuraban. Y por eso Jehová le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte, para que ellos vean, para que entiendan que como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y le dice: tú vas a mandar a los sacerdotes a que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y Josué añadió: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros el cananeo, el eteo, el abeo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, del Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, que los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el agua, que llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, sobre todo en ese tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Anam, que estaba al lado de Sertán, y las que descendían al mar de Araba
al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo había pasado Jordán, y todo Israel, dice la escritura, que pasó en seco. Este cruce del Jordán, que se describe aquí en Josué 3:5, utiliza la palabra hebrea niflá, que significa maravillas. Esta palabra suele hacer referencia a los actos poderosos, sobrenaturales de Dios, que demuestran lo singular que es nuestro Dios. Después, más tarde, los israelitas escribieron y meditaron en estos actos y también alabaron al Señor por todo lo que había dicho. Se acordaron de los milagros que Dios había hecho, de las plagas de Egipto, del cruce del Mar Rojo, de la conducción de Dios en el desierto, o sea, de todo lo que Dios había hecho. Y todos estos fueron relatados como milagros, como prodigios. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado o constreñido por su creación. O sea, nada es imposible. Nada es demasiado maravilloso para nuestro Dios. Porque su nombre y su naturaleza son maravillosos. Y Él está más allá de nuestra comprensión. O sea, ni siquiera hemos logrado entender completamente lo maravilloso de nuestro Dios. Y aquí queda bien claro que, a diferencia de los dioses falsos, ¿verdad?, de las otras naciones, dioses que no podían salvar, que no podían hacer nada. Esos dioses que tenían, como dice la escritura, ¿verdad?, ojos y no veían, tenían labios y no hablaban, narices y no podían oler, orejas y no podían oír, pies y no caminaban. O sea, a diferencia de todos estos dioses, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios vivo y es un Dios activo, en cual todos nosotros podemos confiar y podemos estar seguros de las intervenciones que nuestro Dios va a hacer en nuestro favor. ¿Saben que el profeta Zacarías utiliza un derivado de la misma raíz de niflá cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel después de que habían sido llevados a Babilonia? El profeta vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, que habría ancianos sentados en las calles de las ciudades y que habían haber niños jugando. También vio que los aparentes incrédulos habitantes de la capital, que aún mostraban los signos de su destrucción, a ellos Zacarías les declaró de esta manera: así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: y salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Zacarías capítulo 8, versículos 6 al 8. Esta respuesta de nuestro Dios, esta promesa, nos tiene que animar. Así como la respuesta de Jesús a sus discípulos los animó sobre confiar en Dios cuando se encuentre ante una situación imposible. Porque ahí en Lucas 18, versículos 18 al 27, se narra la historia, ¿verdad?, de aquel hombre que llegó con el Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo: porque hay más bueno, ninguno hay bueno, solo Dios. Y le dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre joven dice que todo esto lo había hecho desde su juventud. Y Jesús, cuando oyó eso, le dijo: te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, y
ven y sígueme. Pero entonces dice que oyendo esto, se puso triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Era muy rico. Posiblemente Dios me esté hablando a mí, esté hablando a ustedes, hermano. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que a veces yo amo mucho y quiero demasiado que me impide seguir a Jesús? Y entonces cuando Jesús le dice esto a este hombre, y este hombre se va triste porque era demasiado rico, o sea, él estaba poseído por sus posesiones. Al ver a Jesús que se había entristecido, dice la Escritura, que declaró: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y cuando oyeron esto, los discípulos le preguntaron: bueno, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque para un hombre es imposible cambiar el corazón de, ¿verdad? Ayudar al hombre a que entienda la verdadera riqueza. Por eso estos dijeron: bueno, si este rico no puede entrar, que tiene todo, ¿cómo vamos a entrar nosotros si somos pobres, no tenemos nada? Entonces dijeron: ¿quién entonces va a poder ser salvo? Pero Jesús da la respuesta para ellos y para nosotros: que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Posiblemente nos hayamos dado por vencido de una manera u otra, con algún amigo, con un familiar, un esposo, con una esposa, con un hijo que no quiere saber nada del Señor. Y para nosotros se ve imposible. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Día martes. Recordar. Y como la introducción decía, nosotros no somos buenos para recordar. Tenemos mala memoria. Y Dios nos conoce. Él nos creó. Como nos creó y había creado a todo el pueblo de Israel, Dios le pide a los israelitas que hagan un monumento. Que hagan un monumento. Dice el capítulo de Josué 4, les dice, ¿verdad?, que ya avance. Cuando acaban para el pueblo pasar el Jordán. Entonces dice: Josué va con 12 hombres, uno de cada tribu, los dirigentes, y les manda diciendo: tome de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, es las cuales van a pasar con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llama a los 12 hombres a los cuales él había asignado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasen delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, ellos responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces tomaron piedras, hicieron esta, ¿verdad?, memorial, y todos pasaron. Entonces, cuando ya el pueblo terminó de pasar, y todos vinieron, todos los de las tribus, ¿verdad?, y hicieron lo que Dios les había dicho. Entonces estuvieron ahí, ya al otro lado, ya tranquilos, ¿verdad? Y una vez más va a explicar Josué, ¿verdad?, lo que va a suceder, y dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaran vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararán a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán
delante de vosotros hasta que habías pasado a la manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. Si el propósito es claro, aquí se explica. Estas piedras iban a ser una señal. Y el término aquí que se usa es traducido como ot. Está a menudo asociado con la palabra maravilla. Y también se puede referir a los actos milagrosos que Dios había realizado, como todas las plagas de Egipto, símbolos, hasta todo lo que Dios había hecho. Porque era una realidad más profunda, más allá de lo que era nomás un montón de piedras. Así como lo es el ejemplo del arco iris, que es una señal del pacto de Dios con nosotros. Así como lo fue también la sangre en los marcos de las puertas de las casas allá en Israel, en Egipto, en las casas de los israelitas. Tenía un significado más profundo, más significativo. A lo mismo que el santo sábado del Señor. Tiene algo más significativo que un día nada más. Porque es una señal y un recordatorio, ¿verdad?, de la creación y de la presencia santificadora de Dios. Así de profundo es. O sea, no es un simple hecho. En el caso de las 12 piedras, la señal va a funcionar como una memorial que va a recordar a cada generación posterior el milagro de la travesía. Y este término que se traduce como monumento, ese monumento conmemorativo, sicarón. Aquí procede esta palabra sicarón, procede de la palabra sacar o recordar, que es algo más que solo un acto pasivo de recordar, sino que va más profundo allá, porque implica, sí, un recuerdo en sí, pero un recuerdo acompañado de una acción apropiada. Y toda esta construcción de monumentos conmemorativos de piedra, los rituales, eran monumentos para que traían unas preguntas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando la Pascua, ¿verdad?, hablamos de las señales, también de la liberación de la esclavitud, todo eso eran símbolos. Y en lugar de estar repitiendo los milagros una y otra vez, Dios va a establecer monumentos que van a recordar los grandes actos y que van a suscitar respuestas significativas. Es por eso que la señal debe permanecer para siempre. Y eso significa que se tiene que preservar perpetuamente. Es que el milagro de Dios debe estar siempre en la memoria colectiva de su pueblo. Y posiblemente las nuevas generaciones futuras van a preguntar y se van a tal vez a hacerlo de una forma personal, como lo tenemos que hacer nosotros. Al mirar estas piedras, al mirar estos monumentos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué significa eso para mí? Y cada generación que viene también tiene debería de interiorizar y comprender personalmente el significado de estas piedras, tanto como lo tenían para ellos como para nosotros. Porque la fe en un Dios hacedor, creador de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos de Dios para sí misma. Y esa fe va a marcar una diferencia importante entre vivir fielmente
en las cosas basadas en la Escritura y las tradiciones. La religión muerta que carece de valor y carece de ese fervor original. Es que nosotros tenemos que hacer nuestra fe en todos esos milagros, pero una fe basada en la Biblia. Y cada uno tiene que hacerlo suyo propio. Porque nadie puede crear esa fe en nosotros si nosotros no buscamos a Dios. Tal vez tenemos que recorrer nuestra memoria y mirar las experiencias personales que hemos tenido y mirar cómo esos memoriales, esos milagros que hizo Dios, nos van a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y nos van a llevar a una fidelidad completa. ¿Por qué? Porque como dice el día miércoles, contrario de este día que dice recuerda, el día miércoles dice olvido. ¿Y por qué era tan importante, hermanos? Tan importante recordar los milagros que Dios había hecho. ¿Y por qué es tan importante para nosotros recordar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Josué 4:20-24 dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos, aquí viene el remate de esta instrucción, de este por qué no, lo que no tenían que olvidar. No tenían que olvidar todo lo que Dios había hecho, pero ¿para qué? ¿Qué viene? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan, oiga bien, que la mano de Jehová es poderosa. Y al pueblo le dice: para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Por donde quiera que veamos, hermanos, por donde quiera que miremos a nuestro alrededor, no hay un temor de Dios. Y cuando no tememos la santidad de Dios, cuando no tememos lo puro que Él es, tratamos de olvidar las consecuencias. Ahora el hombre ha hecho a Dios a su propia imagen y lo trata de igual, de uno a uno. O sea, como si fuera un amigo más de por ahí, ¿verdad? Y porque olvidamos las maneras, o sea, confundimos las maneras con lo que es Dios. Porque sí, hay muchos escritos y muchas cosas que nos llevan a pensar, ¿verdad? Que cuando hablemos con Dios, hablemos como un amigo con Él. Y a veces confundimos esto. Y entonces, bueno, empezamos no solo a hablar, a poner nuestra confianza en Dios como un amigo, sino que lo empezamos a tratar como que si fuera un igual a nosotros. Y ahí está el error. Y entonces, como ya no tememos a nuestro Dios, empezamos a olvidarnos de las consecuencias y caemos en errores. ¿Sabe que el pueblo olvidó a Dios poco a poco? Se fueron mezclando, olvidaron a Dios y vinieron las consecuencias.
Jueces 3:7 dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Pero por qué hicieron lo malo ante los ojos de Jehová? Jueces 3:7 dice la respuesta. Y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y que esto es algo, hermanos, que es progresivo. Cuando nosotros nos olvidamos de nuestro Dios, vamos a servir a alguien más. Jueces 8:34 dice que ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. O sea, nos hacemos desagradecidos. Se nos olvida lo que Dios hace y somos desagradecidos. Y por eso que habemos muchos que en la necesidad, ahí estamos orando, estudiando y asistiendo a la casa de Dios, casa de oración. Pasa la tormenta. Dios nos contesta nuestras oraciones y en muchas ocasiones nos sana. Y nada nos olvida. Y somos desagradecidos. Porque eso sucede, todo esto, las consecuencias. Salmo 78:11 dice que sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que él había mostrado. Incluso nos olvidamos del poder de Dios y de las maravillas que él puede hacer. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y versículo 18 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si debías de guardar o no sus mandamientos. O sea, Dios prueba. El versículo 18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El Salmo 45, versículo 17 dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente, siempre. Ese es el anhelo de Dios. Pero durante todo esto, miramos, por ejemplo, en Josué, hay un cambio de pronombres personales. Y en Josué 4:23, ahí se dice que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes. O sea, ante los israelitas que acaban de cruzar. Ante ustedes se acaban de secar las aguas. Pero el texto después dice luego que el mar rojo se había secado ante nosotros. O sea, los integrantes de la primera generación, aquellos que todavía estaban ahí presentes, que habían sido testigos del éxodo. O sea, aquí miramos el antes, el después. Pero ustedes no más han mirado esto, pero nosotros ya habíamos mirado esto. Es lo que prácticamente está diciendo, y nosotros confiamos en nuestro Dios. O sea, y estos dos acontecimientos vividos por dos generaciones diferentes, pero con un significado similar. Porque aquí se le permitió a esta nueva generación redescubrir el significado del cruce del Jordán a través del testimonio ¿de quién? De sus antecesores. Y a veces nosotros percibimos el olvido como un rasgo normal de los seres humanos. Pero el olvido, hermanos, en el ámbito espiritual, en lo que tiene que ver con las cosas espirituales, va a traer graves consecuencias. Porque incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiar, nosotros tendremos que idear maneras de refrescar nuestro memorial espiritual
tanto individualmente como corporativo, para no perder de vista nuestro origen, para no perder de vista nuestra identidad, pero sobre todo para no olvidar nuestra misión. Como pueblo adventista tenemos una misión diferente, pero ante nuestros propios ojos nos hemos olvidado de nuestra misión. Estamos perdiendo nuestra identidad. Por lo tanto, estamos en riesgo de perder nuestro origen. El Señor nos ayude, hermanos. Porque nosotros tenemos que tener en memoria nuestra misión, pero sobre todo recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque no hay ninguna otra cosa más importante que eso. El mismo Señor Jesús dejó establecido algo para recordar lo que Él había hecho. En 1 Corintios 11, versículos 24 y 25, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, el Señor sabía que somos olvidadizos, pero nos dejó a alguien también que nos recuerda. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nosotros, hermanos, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es muy importante recordar el pasado, cómo el Señor ha obrado en nuestra vida. Y es por eso que ese recordatorio nos va a llevar a tener una experiencia diaria renovada con Él para experimentar la realidad del amor y de su presencia. Último día de estudio, hermanos. Más allá del Jordán. Más allá del Jordán. ¿Saben que en el Salmo 66, 6 el salmista escribe esto? Se convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, alegrémonos pues en él. Porque tanto como el cruce del Mar Rojo como el cruce del Jordán señalan una nueva era en la historia bíblica, y las dos tienen un significado simbólico. En el Antiguo Testamento hay textos que vinculan los dos acontecimientos y que los reconocen y que tienen un significado que apunta más allá de los escenarios originales que se llevaron a cabo. Porque en el Salmo 66 que acabamos de leer, el salmista allí celebra el acto de redentor de Dios en su vida. Y ahí se estaba refiriendo a los ejemplos históricos, ¿verdad?, del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Todo el Salmo 114 también va a vincular estos acontecimientos. Y aquí no tiene nada que ver con que el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos, sino porque el significado teológico que comparten las dos travesías. Porque se considera que los dos eventos van a contribuir a un cambio de estatuto al pueblo de Israel. Porque en el primer evento, en el primer cruce, pasaron de ser esclavos a ser libres. Y en el segundo evento, en Jordán, pasaron de ser nómadas a ser una nación establecida. Y es por eso que los ejemplos de estas dos travesías
Aquí lo que está el autor ilustrando es el cambio de estatuto de la nación, que pasan de la opresión, la pobreza, el desamparo y la humillación, pasan ahora a la seguridad, al bienestar, la salvación y sobre todo a la dignidad. Y en este contexto de un milagro similar, aquí en lo que se registra en el libro de José, que también junto al Jordán tuvo un lugar la traslación, allí mismo, y junto al Jordán, allí se llevó la traslación de Elías. Y aquí, para Elías, hubo también un cambio de estatus. Y fue significativo, porque se trasladó de la tierra al cielo. Y allí mismo también se hizo un cambio de estatus para Eliseo, porque dejó de ser el ayudante del profeta y ahora se convirtió en el profeta de la nación. O sea, esto es tremendo, es maravilloso. Y es por eso que lo que da a entender los escritores del Nuevo Testamento es que el río Jordán tiene un significado simbólico, pero también un significado espiritual. En Mateo 3, versículos 16 y 17, se habla que después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, hablando del bautizo de Jesús. ¿A dónde fue el bautizo de Jesús? El río Jordán. Y dice que allí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo dice Marcos 1:9, ¿verdad? Atención que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea, para que veamos el significado espiritual también que tiene. Y el ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Dios. Jesús pasa por experiencias del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte, ¿se recuerdan? Cuando los bebés. Y después pasa 40 días en el desierto, similares a los 40 años del antiguo Israel. Y como transición de su vida privada a su ministerio público, es bautizado en el río Jordán. El mismo, similar los eventos. Y es por eso que el libro de Hebreos, espero que ustedes tengan tiempo, lo lean, capítulo 3, capítulo 4. Allí se reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como prefiguración del reposo de la gracia al que accedemos los cristianos por medio de la fe. El Israel moderno, hermanos, o sea, nosotros, la iglesia, se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios. Oiga bien, esto es tremendo. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que el pueblo antiguo. Porque hoy en día hay muchos ídolos que se adoran. Aún, es lo que dice esta cita, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente y quitaría enfermedades de en medio de ellos. Muchísimas gracias, hermanos, por haber llegado al final. Que el Señor les bendiga. Cuídense, recuérdense que la próxima semana estaremos aquí para seguir estudiando todos juntos. Mientras tanto, ¿verdad? Si Cristo no ha regresado, si Él lo permite, estaremos aquí. Pero recuérdense, si dicen que aman a Dios, demuéstralo amando a su prójimo. El Señor le bendiga. Un abrazo.